Dios le bendiga, amados hermanos. ¿Cómo está el ánimo en esta mañana? ¿Está bueno el ánimo para comer? El primer alimento que debe comer el cristiano es el desayuno. Tiradito ya almuerzo, ¿no? Hermanos amados, qué responsabilidad al compartir la palabra del Señor. A su vez, un gran honor hablar en nombre de Dios. Amén. Eso es lo que hace la diferencia. Lo más importante en un culto es la palabra de Dios para nosotros. Para Dios, ¿qué es lo más importante? Nuestra adoración. Amén. En esta mañana quiero saludar. Me da la impresión que es la mamita de mi hermano Mauricio la que está a su lado. Mi hermana, bienvenida a la casa del Señor. Amén. Aquí le ofrecemos este rebaño para que podamos adorar juntos el nombre del Señor. Bueno, ya cada uno, hermanos amados, bienvenidos a este culto de adoración a nuestro amado Dios, donde Dios también tiene una palabra para nosotros en esta mañana. ¿Cuántos de los que estamos acá generalmente traemos un lápiz para tomar apuntes de la palabra? ¿Amén? Yo lo hago, porque sé que en algún momento esa palabra me va a servir a mí. Por ejemplo, el día jueves que recién pasó, el Señor nos habló en el sermón en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 y decía: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No ignoramos sus maquinaciones. Y eso es otro mensaje. Y dentro de ello decía algo muy interesante. Por cualquier cosa nos sentimos heridos dentro de la iglesia. Es muy común esto. Ya sea por cosas demasiado sencillas, porque Satanás trabaja en nuestras emociones. ¿Escuchó? Ahí trabaja. Sencillamente porque algún hermano no le saludó, usted se sintió herido. No le gustó la palabra, no le gustó la alabanza, no le gustó el portero, no le gustó el predicador. Satanás siempre va a trabajar en nuestras emociones. Y eso es peligroso. Dado que cuando somos heridos, vamos bajando nuestra defensa y nos convertimos en personas débiles. Eso decía la palabra. Y cuando somos débiles, vamos aproximándonos al aislamiento. No quiero estar en la iglesia, no quiero hacer esto, no quiero orar, no quiero leer la palabra, y la persona se va aislando de a poquito, y el aislamiento le produce a usted no querer congregarse. Y el no querer congregarse, todo esto, lo que he dicho, le hace una presa fácil a Satanás. ¿Amén? Porque lo convierte en una persona vulnerable. ¿Qué es una persona vulnerable? Una persona débil, delicado, frágil, indefenso. Y ahí ataca el león rugiente. Bueno, el mensaje del día tiene mucha relación y se toma de la mano con el mensaje del jueves, porque Dios está tratando con su iglesia. No siempre vamos a escuchar un mensaje glorioso que nos emocione, que me gustó el mensaje porque me dijo cosas bonitas. No siempre va a ser así. Dios va a tratar con su iglesia. En esta mañana les voy a invitar a abrir sus Biblias. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Que la pongan en alto. Si hay una de las costumbres hoy día es que hemos dejado de andar con nuestra Biblia. Creemos que andar con el teléfono es la misma. No. El teléfono es un arma de doble filo. Puede ayudar o como te puede dañar. Amén. Por lo tanto, es mejor usar la Biblia. Busque el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 9,
9, versículo 62, donde vamos a tener la reflexión en esta mañana. Solamente el versículo 62 vamos a meditar en la reflexión de esta mañana. Va a estar atento usted a la palabra, ¿verdad? Amén. Amén. Si hay una de las cosas que tenemos que estar atentos es a la palabra del Señor, que no dura más de 3 horas. ¿Ya? No, nosotros somos de media hora, la mujer. Pero en esa media hora Dios le dice muchas cosas que nos van a servir. Bien, ¿encontró el mensaje? Amén. Habiéndolo encontrado, le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así dice la palabra de Dios para hoy. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Leámoslo de nuevo, entre todos. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Oh, qué cosa más profunda, hermanos. Oh, qué profundo. Me llega a sentir algo especial con esto. Ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Esa es la palabra para esta mañana. El gran teólogo pentecostal, muy cercano a nuestros pensamientos, él es alemán, Miguel Perman. Es el autor de Teología Sistemática, donde hay 12 temas doctrinales para toda la iglesia evangélica de corte pentecostal. Muy buen teólogo, ¿ya? Él dijo lo siguiente, un hombre muy sabio. Dijo que el hombre es lo que piensa, y mayormente lo que piensa acerca de Dios. Así vive, así se desarrolla y así piensa. Como piensa, como vive. ¿Amén? Pero cuando sus pensamientos están alineados con Dios, todo es brillante en su vida. ¿Está de acuerdo conmigo usted? Amén. Todo es brillante cuando estamos alineados a los pensamientos de Dios. Somos cristianos brillantes. Pero hay un pero. Dijo, pero cuando sus pensamientos se desalinean, todo es oscuridad y puede caer en grandes catástrofes. Estaban diciendo nuestros hermanos, y también yo lo creo porque existe, que las iglesias pasan procesos. Amén. Y no debemos desconocerlos. Nosotros empezamos con una cúpula a subir, a subir, a subir. Una cosa tremenda lo que está sucediendo en la iglesia. Amén. Llegaba gente de todas partes, se hizo el templo y todo, el coro tremendo, empezó a llegar gente de todas partes y la iglesia subió de una manera extraordinaria el crecimiento que ha tenido nuestra iglesia. Pero en este preciso instante, siento yo como pastor que hay una tendencia a volverse del camino. Y lo han dicho varios hermanos, yo creo que también siente en estos momentos esa tendencia a retroceder. ¿Ya? Fíjese que Moisés vio cómo el pueblo moría en el camino cuando empezó a mirar hacia atrás. Y Moisés dijo: ¿qué hago, Señor, con este pueblo? ¿Qué le respondió el Señor? Hazte una serpiente de bronce que representa a nuestro Señor Jesucristo. Y todo aquel que esté mordido por la serpiente, al levantar su vista hacia arriba, vivirá. ¿Lo creo que esto? Y eso hizo Moisés. Y el pueblo empezó a vivir. Yo también le hice la pregunta al Señor, porque uno está preocupado como pastor. Todo está preocupado. Usted dice: pastor, no hace nada. No, el pastor vive preocupado que usted no se imagina de cosas. Y le dije: Señor, ¿qué está pasando con el pueblo? Amén. Que se está quedando atrás. Y el Señor, como le respondió a Moisés, también me respondió a mí. Anoche, como a las 3 de la mañana,
una palabra que dio vuelta en mi mente y se marcó así la palabra, que la conozco muy poco. Después que desperté, la empecé a buscar de qué se trataba. Y esta palabra que sonaba en mi mente y en mi corazón a las 3 de la mañana era amartiología. ¿Saben qué es lo que es amartiología? Y yo sabía mucho. Vamos a grabar esta palabra, amartiología. Mi hermano Eliseo diga amartiología. Amartiología. Mi hermano Benjamín, ¿cómo era? Amartiología. Mi hermano Daniel Álvarez, ¿cómo es la palabra? Amartiología. Mi hermana Verónica, por ahí atrás. Amartiología. Amén, hermano. Amartiología. Nunca se olvide de la palabra que Dios puso en mi corazón. Amartiología. Hermano Jorge Villón, hermano mío. ¿Cómo es la palabra? Amartiología. Busqué. ¿Qué es amartiología? Dice que se deriva de la palabra griega amartía, que significa errar al blanco. Significa pecado. Amén. Y la iglesia, y que amartiología es la doctrina que estudia el pecado. Es decir, la iglesia está en esta condición netamente. Cuando hablo de iglesia, no me refiero a esto. Me refiero a nosotros, todos. La iglesia está en pecado. Amén. Dura la palabra. Es lo que Dios mostró. El pastor no va atrás a los hermanos viendo lo que hacen, ni los hermanos van atrás al pastor lo que hace. Pero hay uno que está mirando. Amén. Si me dijo que la iglesia tiene un problema de amartiología, es porque la iglesia tiene un problema de pecado. Y eso es lo que cayó la iglesia en algún momento. Y alguien tiene que decirlo. El Señor lo reveló. Amén. Entonces en esta mañana, amados hermanos, vamos a hablar del peligro de volver atrás. ¿Cómo se llama el tema de esta mañana? El peligro de volver atrás. Cualquiera cree que llegar y quedarme no es fácil. Lo vamos a ver a través de la Escritura. ¿Ha pensado alguna vez usted volver atrás y después seguir a Cristo como cualquier cosa? Hay una pregunta. ¿Se puede volver atrás y luego seguir a Cristo? Algunos dicen que sí se puede, como muchos lo han hecho. Otros dicen que no se puede. Y los que vuelven atrás es porque no conocieron al Señor. ¿Amén? Pero veamos qué recomiendan las Sagradas Escrituras al respecto. El texto que leímos, pericopa, dice: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Esto es grave, hermanos queridos. Amén. Bueno, en el contexto de la palabra, la fama de Jesús se había expandido por todas partes, como siempre. La fama de Jesús es grande, ¿ya? Y muchos querían seguir a Jesús, aunque tenían buenas intenciones. Jesús le reprochó la manera de seguirle. Uno le dijo a Jesús: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Dijo esto el Señor dando a entender que si a Jesús lo buscaban por la parte económica, no les iría muy bien, puesto que él mismo tenía dónde recostar su cabeza. Si usted busca a Jesús por los panes y por los peces, no le va a resultar. Las bendiciones son parte del caminar, son las, ¿cómo se llama esto? Añadiduras que Dios da. Pero no vamos a ir a buscar a Jesús para que nos vaya bien en lo económico solamente.
Así le dijo Jesús a este primer hombre. Hubo otro. Jesús vio a otro y le dijo, sí, sígueme. Y él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y anuncia el reino de Dios. ¿Vale? Hubo otro más. Luego también aparece otro que quería seguirle. Le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero. La palabra primero es importante. De los que están en mi casa, la palabra primero denota poner algo en preferencia. ¿En qué preferencia tiene usted al Señor? Este hombre tenía en primer lugar a su familia. Permita que vaya a despedirme de mi familia y después te sigo, le dijo. ¿Ya? Seguramente este grupo de los cuales querían seguir a Jesús eran agricultores. ¿Ya? Y como tales, Jesús les reprocha la manera de seguirle y les da un mensaje que sí ellos podrían entender. Cuando Jesús le hablaba a los carpinteros, entendían ellos. Le hablaba a los pescadores, ellos entendían. Le hablaba, ¿no es cierto?, a los agricultores, entendían. Entonces este grupo, de los cuales querían seguir a Jesús, me da la impresión que eran agricultores. Porque él les dijo lo siguiente: ninguno que poniendo su mano en el arado. ¿Cómo poner la mano en el arado? Quiso decir la mancera. ¿Alguien sabe lo que es la mancera? ¿Una mancera? Dígalo. Es donde usted guía al arado. ¿Amén? Ya, entonces dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, en la mancera, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. ¿Por qué le dijo esto a él? Porque siempre es peligroso mirar hacia atrás. A nadie le conviene mirar hacia atrás. Si no vea su futuro, su antepasado. ¿Cómo era su antepasado? Su pasado, quiero decir. Malo, ¿cierto? ¿Le conviene a usted mirar atrás? No conviene, por hermano, ni siquiera por eso. Ahora, esto también se daba mucho, de que en el sentido que Jesús lo dijo a los agricultores para que entendieran, que había muchos campesinos que hacían competencia, quién hacía el surco más derecho, ¿ya? Y ponían un blanco, por ejemplo, hagamos cuenta que el blanco es mi hermano Daniel Olavarría. Yo voy a poner la mano en el arado y voy a ir para allá, derechito, caminando hasta llegar a mi hermano. ¿Qué pasa si yo miro para el lado y sigo así? Lo más probable es que me voy a desviar. ¿Amén? Y los surcos se hacían cada 5 metros, que eran las melgas. Ponían una yunta de buey en este surco, en otras 5, otra yunta de buey, otro. Pero a cada 5 pasos se hacía una melga para poder que era un surco paralelo al otro. ¿Entiendes? Tenían que hacer surcos derechitos. Y el que hacía el surco más derecho ganaba premio. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a ellos, que sabían muy bien que si querían llegar a la meta, al blanco, y ganar premio, no podían hacer esto, porque se les va el surco para el lado y perdían la competencia. Ellos lo tenían muy claro. Por eso Jesús le habló en ese sentido. Que Dios nos bendiga esta mañana. En el sentido espiritual, nosotros ponemos la mano en la mancera y nos dirigimos a caminar el Evangelio. El día que miremos para atrás, nos vamos a desviar, seguramente nos vamos a desviar. ¿Amén? Eso es lo que Jesús está tratando de explicar. ¿Por qué no es conveniente mirar atrás? Oh, aquí sí que hay mucho que decir. ¿Amén? El mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, el versículo 32, mi hermano proyector, hay algo interesante ahí. Jesús estaba hablando con respecto a su regreso y que muchos estarían viviendo ajenos a la vida de Dios, preocupados por otras cosas pasajeras y pecaminosas,
y no estarían preocupados de las cosas del Señor. Le dijo el Señor a ellos: acordamos de la mujer de Lot. Amén. Lo único que dijo Jesús: acordamos de la mujer de Lot. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se llama la doctrina que estudia el pecado? La primera palabra que hicimos, acuérdense: amartiología. Amén. Amartiología. El pecado había entrado a la ciudad y los ángeles le dijeron: escapa por tu vida, Lot, porque venía la destrucción. Amén. Huye de la ciudad y no mires hacia atrás. ¿Escuchó bien el mensaje del Señor de los ángeles? No mires hacia atrás. Pero la mujer de Lot, como era novedosa, ya escuchó la destrucción. ¿Y qué pasó? Miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal hasta el día de hoy, dice la palabra del Señor. ¿Qué significa esto? La desobediencia. Desobedeció al mandado de Dios, al mensaje de Dios. Es no mirar hacia atrás, hermanos. Ese es el tema de esta mañana. ¿Amén? El énfasis de Jesús es que la gente a las puertas de su venida se encontrarían abandonando su caminar en el Señor y preocupados de todo menos las cosas del Señor. ¿Vamos a entender esta mañana? Y obviamente van de camino a la perdición. Vea el mundo como va, hermanos. ¿A dónde cree usted que va caminando? Preocupado de todo el día, menos preocupado de las cosas del Señor. Pero que esto no le pase también a la iglesia. Por eso que Dios está advirtiendo. Dice que la Biblia nos advierte que el volver atrás siempre tendrá consecuencias. ¿Está de acuerdo conmigo usted? El volver atrás siempre tendrá consecuencias. Y usted, por alguna cosa pequeña, empieza a mirar hacia atrás. Y empezó a ejecutar el movimiento, cuando se da cuenta está ya al otro lado. Digo esto, hermanos queridos, porque lo que le voy a contar ahora son dos testimonios de personas que yo conocí, y a lo mejor también usted lo ha conocido. Por supuesto, no voy a decir el nombre, porque el mensaje está siendo grabado. ¿Ya? ¿Ya? Pero conocí una persona que yo lo admiré en mis tiempos de juventud. Él era una persona con jerarquía dentro de la iglesia X. Él era un hermano que estaba a cargo como ayudante de una congregación donde había más de 80 personas. Era la persona que mandaba dentro de la iglesia. En mis tiempos reconozco esto yo. ¿Qué pasó? De a poquito dejó de congregarse. ¿Está escuchando esta mañana? De a poquito se volvió hacia atrás del camino. Empezó a retroceder. Cayó en el alcoholismo. No hace más de un mes supe la noticia que había muerto borracho. Qué pena, hermanos queridos, de volver atrás. Otro caso, para mí más grave. Cuando era niño nos criamos casi juntos. Y en la iglesia donde yo estaba cuando era niño, esta persona surgió dentro de la iglesia. Y llegó a ser como el más importante dentro de la iglesia. A tal punto que creo que llegó a ser ayudante de pastor. Y para ser ayudante de pastor no hay que ser novato, ¿sí o no? Hay que ser con experiencia. Y esta persona llegó a ser ayudante de pastor. Se devolvió del camino.
y allí tuvo un problema con su familia, se separó de su esposa. Empezó a convivir con otra persona. Ya su estado no era aquel que andaba corbatita y olorosito dentro de la iglesia, andaba sucio. En algún momento, cuando fui al sur, supe la noticia que le habían robado su camioneta. Y lo vi personalmente cuando fui al sur hace poquito tiempo. Y conversé con él. Le dije, oye hermano, que lamento que le hayan robado su camioneta. Sí, me dijo, pero estoy buscando otra. Me dijo que vale unos 3,5 millones. Me dijo, madre, para contarme otra. Y me comentó su lastimosa situación. ¿Ya? Y ahí quedamos. Y después yo, llegando a otra casa, conversé que había visto al hermano tanto y que, ¡ay, qué pena que le robó la camioneta al hermano! La única que tenía. No le contó completo, como me dijo. ¿Qué pasó? Que él andaba robando alguna cosa. Y donde estaba robando le tomaron prisionero a la camioneta. Eso fue lo real que ocurrió. ¿Sí? Esta persona, hace menos de un mes que murió. Sucio, todo vomitado, abandonado y solo. ¿Ven? Vivencias que yo las vi y vi cómo retrocede la gente en la cosa del Señor y las consecuencias que tiene aquel que retrocede del camino del Señor. Hermanos amados, la Escritura es bien clara. Segunda de Pedro, por eso digo, ¿qué dice la Biblia? ¿Me conviene retroceder o no me conviene retroceder? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21. ¿Qué dice, hermano? Porque mejor les hubiera no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Eso dice. Amén. También hay otra cita en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Pero le fue acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Qué es lo que es el cielo? El barro. Bueno, mi hermano Jorge aquí debe saber. Yo tenía un chanchito de galón que lo crié con mamadera porque era el bachico, el más chiquitito. ¿Ya? Y toda la manada grande, y él era chiquitito y lo crié yo en mis brazos y lo tenía con una mamadrita y le daba comida, todas las cosas. Este chanchito creció así tan grande como ¿ya? Pero yo le hacía cosquillas así y se acostaba y era mi almohada. Esa era, claro, yo lo desparasitaba, le sacaba unas cositas, lo mantenía limpiecito, y de repente lo veía que se iba a meter al barro, llegaba todo embarrado, hermano querido. La almohada cochina. La puerca vuelve al barro, a revolcarse en el barro, hermanos queridos. Que Dios tenga misericordia. Como iglesia pasamos distintas situaciones. Y hay hermanos que se pueden ir quedando atrás, siendo un peligro, como decía el mensaje el jueves, de vulnerabilidad, y es presa fácil para Satanás. El león nunca va a atacar al rebaño cuando está así como ahora, nunca. Atacará al que se quede atrás. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ahí dice lo que pasa. ¿A quién va a atacar el enemigo? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor buscando a quién devorar. No lo anda buscando para asustarlo, anda buscando para matarlo. Amén. Eso es, nunca nos quedemos atrás del rebaño porque es muy peligroso. Amén. Lucas 11, 24, 26, otro consejo de la palabra del Señor.
No es esa. Lucas 11, 24 al 26. Ya ahí sí. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Y no hallándolo, dice, volveré a mi casa. ¿Cuál es mi casa? Este, pueblo. De donde salí, y cuando llega la haya barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Los dos ejemplos que les mostré de testimonio del pasado. Terminan peor. ¿Le dan ganas de volver atrás, hermano? ¿Ha intentado alguna vez usted volverse del camino? Que Dios nos ayude. Amén. Algunos dicen o pueden pensar que esta tendencia de volver atrás solo se puede dar en los más nuevos. Claro, porque son nuevos, se les cuesta caminar. Hermanos amados, pero ¿qué pasa con los experimentados que le hablaba yo recién? Hombres que experimentados en las cosas espirituales y también volvieron atrás. ¿Ya? Fíjese que voy a hablar de hombres experimentados según Filemón 1:24. ¿Qué dice el apóstol Pablo respecto a estos 3 hombres? ¿Qué dice? Marcos, Demas y Lucas, mis colaboradores. Los pone a Marcos, a Demas y a Lucas en el mismo nivel espiritual. ¿Qué nivel de espiritualidad tenía Marcos? Así, arriba. ¿Qué nivel tenía Lucas? El doctor. Amén, el médico. Arriba, primeramente. ¿Qué nivel tenía Demas? El mismo que ellos. Por eso él dice Marcos, Demas y Lucas, mis colaboradores. Amén. Sin embargo, mire, Pablo cambia de opinión. Segunda de Timoteo 4:10. ¿Qué pasó con uno de ellos? Porque Demas me ha desamparado amando a este mundo. Se le fue del camino y se ha ido a Tesalónica. ¿Eh? Se le salió del camino un hombre experimentado. ¿Ya? Hay una estadística, hermanos amados. Yo no fui. Hay una estadística muy importante, hermanos, que dice lo siguiente. Anótela por ahí. Que el 99% de los libros del Nuevo Testamento, excepto Filemón, habla y recomienda de no volver atrás, del peligro de volver atrás. Y los confronta a los cristianos a no volver atrás. El 99% de los libros del Nuevo Testamento. Entonces yo me pregunto, si los que vuelven atrás es porque no conocieron a Dios, según pensamiento existente. Entonces, ¿por qué el tema de no volver atrás es tan preocupante para el Nuevo Testamento? Y en su 99% de los libros habla de no regresar atrás. ¿Me entendió? Sí, yo vuelvo a decir. Si el tema de lo que vuelven atrás es porque no conocieron a Dios, no debiera ser un problema. Volvemos atrás sencillamente porque no conocieron a Cristo. Pero ¿por qué este tema es tan relevante en el Nuevo Testamento? En su 99% de sus páginas o de sus libros habla de no regresar atrás. Porque es un tema muy principal. Porque el volver atrás está de camino una persona a la apostasía. Y si está de camino a la apostasía, está de camino a la perdición. Que la apostasía es el último de las profecías antes del rapto de la iglesia. ¿Está entendiendo esta mañana? Amén. Ya vamos a ir terminando el consejo esta mañana. ¿Ya? Pero vamos a cambiarnos de idea.
después de haber visto un panorama de oscuridad espiritualmente hablando, el producto del retroceso de los cristianos, vamos a hablar un tema de animar a los de poco ánimo. ¿Qué ha hecho usted para animar a los hermanos de poco ánimo? ¿Qué he hecho yo como pastor para animar a los hermanos de poco ánimo? ¿Los dejaré solos? ¿Amén? ¿Los dejará solos usted? ¿Y que se la arreglen solitos nomás? Mi hermano Raúl dio el clavo. Actuaron las emociones, como decía, muy fuerte en él. Seguramente se enojó con el jefe de coro porque le cambió de nota. Y él se ofuscó. Y eso le trajo debilidad, una herida en su corazón. ¿No es así, hermano Raúl? Y lo hizo esto. ¿Cómo? Y se desapareció el corista. El diablo trata con cosas tan sencillas que te hacen heridas y te atacan las emociones. Y eso te hace salir. Pero algún hermanito ni siquiera dice que fue el pastor que lo fue a buscar. ¿Ya? Un hermanito que anda viendo algo que son ricas por ahí, ¿ya? Pero que no se pueden comer, para algunos. Y dice que el hermano sencillamente le dio un abrazo y le devolvió el amor de Dios. Me pregunto yo, ¿qué hubiese pasado si el hermano no hubiera pasado bebiendo la organización? ¿Dónde habría estado el hermano Raúl? Temas importantes. Todos nosotros somos parte del proceso del surgimiento de la iglesia. Amén. Es interesante escuchar el consejo del autor del libro de Hebreos, que no sabemos quién es, a no ser que usted sepa. En el capítulo 10, versículo 39, dice lo siguiente. Vamos a esperar. Hebreos 10, 39. Vamos a cambiar de ambiente ahora. Vamos a pensar positivamente ahora. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No somos de los que retrocedemos. Eso dice Hebreos. Porque no es conveniente. Amén. Finalmente, atendamos al consejo sabio del apóstol Pablo, que es contrario al mirar atrás. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14 habla algo ahí relacionado con lo siguiente. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo me olvido de lo que está atrás y avanzo adelante, aunque sea lento mi paso, pero que siempre sean hacia adelante. Eso dice el apóstol. Amén. Levantar a los caídos debiera ser una tarea de todos. ¿Cuántos dicen amén? Debiera ser una tarea de todos. El apóstol Santiago nos recomienda orar por los enfermos. Pero los enfermos que dice el apóstol Santiago acá no son los enfermos que están en los evangelios, que aquellos que había que ungirle con aceite, aquellos que había que orar por ellos porque están dañados físicamente. Estos enfermos que habla Santiago son otro tipo de enfermos. Se refiere a los débiles, se refiere a los desalentados, a los afligidos. Por eso él dice, ¿está alguno alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguno afligido? A eso se refiere. ¿Está alguno afligido? Y la oración de fe salvará al enfermo, habla de salvación. Salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, lo dice, lo salvará, lo levantará, como el estado de mi hermano Raúl. Dios lo levantó, amén. De esos enfermos trata el apóstol Santiago. Y aún
del Espíritu. Y dice, y si hubieren cometido pecados, les serán perdonados. Por lo tanto, la oración es muy importante a favor de nuestros hermanos que se están quedando atrás. No solamente el pastor, una iglesia completa. Cuando yo hablo de oración, hermanos queridos, en los momentos que la iglesia ora, aparte que nosotros oramos todos los días y a cada rato, amén, hay un momento en que la iglesia en la semana se junta a orar. Los hermanos dicen, venga a orar, hermanos, desde las 21:30 a las 22 horas. Vea usted cuántos estamos participando en ese momento de clamor. ¿Acaso será un 5% de la congregación? Y esto es preocupante. Hago un llamado a estar presente en la oración, que el Ministerio de Intercesión está llamando a oración 3 veces o 4 veces a la semana. Amén. Si quieren que la iglesia crezca, tenemos que estar unidos en oración, hermanos. Que Dios nos bendiga en esta tarde. Ya estamos terminando. Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20, dice algo muy interesante. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma. Mire qué importante la oración. Y cubrirá multitud de pecados. Podemos decir muchas cosas. Sin embargo, la actitud de levantarse es totalmente personal. Usted puede orar por los hermanos, puede usted aconsejarle, visitarle, pero la actitud de levantarse totalmente es de cada uno. Se puede pelar la rodilla a usted por un hermano, pero si el hermano no tiene la capacidad de levantarse, no dispone de levantarse, ahí se va a quedar. Por eso es que es importante, hermanos queridos, que cada uno tenga la actitud de ponerse en pie. ¿Qué es lo que dijo el hijo pródigo? El papá lo fue a buscar. ¿Qué es lo que hacía el papá? Lo miraba más. Si por ahí podía llegar en un día. ¿Qué es lo que dijo e hizo el hijo pródigo? Lucas 15, versículos 18 y 19. Lo voy a leer allá. Me levantaré, tipo personal. Me levantaré. Y la actitud es personal, hermano. Usted no saca nada de hermano si el hermano tiene la intención de levantarse. La actitud totalmente personal para ponerse en pie. ¿Qué dijo el hijo pródigo? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Eso es todo. Amén. Que Dios le bendiga en esta mañana este mensaje, que es interesante para la iglesia, para volvernos a colocar de pie, porque la actitud es netamente personal. Puesto en pie, oramos al Señor. Padre eterno, le damos gracias por el consejo de la palabra de esta mañana. Usted nos invita, Señor Jesucristo, a no retroceder atrás. Lo muestra a través del Nuevo Testamento, Señor, cómo usted nos puede, Dios mío, allí confrontar con la realidad de lo peligroso que es volver hacia atrás y las consecuencias nefastas del caminar, Señor, porque nos indica que así como la vuelta vuelve al barro, así nosotros volvemos al mundo. Así como el perro vuelve al vómito, así volvimos a nuestra vida pasada. Y que cuando usted nos limpia, oh Dios, saca espíritus malos de nosotros, nos deja limpia la casa. Pero cuando nos volvimos del camino, esos espíritus vuelven espíritus negativos, peores que el que teníamos. Y la condición del hombre viene a ser peor que la del comienzo. Ten misericordia de tu iglesia, Señor. Padre, usted lo ha hablado de esa palabra que está haciendo decaimiento, enriquecimiento de la iglesia, amartiología. Señor, ayúdanos para reaccionar y hoy día ponerme en pie y pueda abandonar el pecado que está en mí, Señor Jesucristo. Que tu palabra obre esta mañana en nuestra vida, Señor,
y que hoy tomemos nosotros la iniciativa, Señor, de poder, Dios mío, deshacernos, que pedir a ti, Padre, que borres el pecado que está en nuestra vida y que no nos deje crecer como iglesia y que nos ayude, Señor, para buscar el reino de Dios y su justicia y que las demás cosas vendrán por añadidura. Que esta palabra, Dios mío, sea profunda en nuestro corazón esta mañana. Te damos gracias, Padre, porque has permitido hablar claro a nuestras vidas. Te honramos, te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.